Aleluya, gloria al Señor. Dios es bueno. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Aleluya. Si alguien no está contento, que levante la mano. Aleluya, gloria al Señor. Es una bendición podernos reunir con mi iglesia y pasar por lo menos un momento. Son horas a la semana que uno se puede congregar y poder disfrutar de estar en compañía con los hermanos, las hermanas, y poder adorar juntos, que es una bendición y que Dios le agrada. Saludamos a cada uno de los hermanos, hermanas que asisten regularmente y también a las visitas que nos visitan por primera vez. Puede levantar su mano. Gloria al Señor. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos, siéntanse como en su casa. Han escogido el mejor lugar para estar. Bendito sea su nombre. Así saludamos también a los hermanos que a través de las redes sociales nos ven y comparten también con nosotros a través de esta plataforma. Les bendecimos, les saludamos y deseamos que siempre puedan buscar una iglesia y congregarse. Bendito sea el Señor. Así vamos a tener la palabra para esta preciosa mañana, que nos acercamos al mediodía, y vamos a ir hasta el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, Dios es bueno, aleluya. en su verso 28. Lo leemos. ¿Lo tienen? Lo vamos a leer honrando primeramente a nuestro Dios en la comunión con su Santo Hijo Jesucristo y su Santo y Precioso Espíritu. Dice así la palabra del Señor. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba a Jesús cumplir en Jerusalén. Verso 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias primeramente por tu presencia, Señor, y por tu misericordia. Gracias por este pueblo que hoy has reunido, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar, Dios mío, tu palabra. En ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, te pedimos que seas tú, Dios mío, hablando al corazón, hablando a la mente, hablando al espíritu, Señor. Que tu palabra pueda correr, mi Dios, y que no haya absolutamente nada que estorbe, que distraiga, Señor. Que tu gracia y tu poder, mi Dios, puedan abrir los oídos, el entendimiento, para depositar ahí tu palabra. Dirígenos, Señor, en esta preciosa hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en nuestra oración. Y todo aquello, Padre, que quiera venir a interrumpir todo prejuicio, Señor, toda obra contraria, Padre, en el nombre de Jesús, sea inoperante. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Recibe gloria y alabanza. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Y hablaremos en esta mañana bajo el tema ¿a quién estás escuchando? Y cuando hablamos de esta historia, amado hermano, nosotros podemos introducirnos un poco, no vamos a abordarla toda, hay muchos detalles que están ahí, pero no vamos a abordar todos los detalles, sino que nos vamos a enfocar en lo que hicieron los apóstoles o los discípulos hasta este momento y la intención que tenían de honrar a quienes, estando Jesús, ya no debían tener el primer lugar. Y cuando nosotros nos metemos a la historia, nos narra un acontecimiento que solo fue presenciado por 3 de sus discípulos, como lo son Pedro, Juan y Jacobo. Solamente 3. Nos narra, y la palabra ahí cuando leíamos dice que ellos se fueron a orar al monte. Jesús llamó a aquellos 3 hombres para mostrarle algo que otros no vieron. Fue algo muy impresionante porque Dios ciertamente mostró esto a través de Jesús, que había momentos donde el Señor apartaba a algunos de los suyos para mostrarle cosas que los otros no entendían. El Señor sigue haciendo esto, amado hermano. Algunos están siendo apartados para escuchar, para ver, para entender cosas que otros no entienden. Él siempre está haciendo esto constantemente. Y cuando nosotros lo abordamos, la historia nos narra también que se fueron a orar. Nos dice que ellos estaban rendidos en el verso 32 de sueño. Y nos dice así: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Ellos pudieron experimentar y ver 2 hombres, por lo menos en el caso de Moisés, que ya uno había muerto, pero que ahora lo veía vivo, bendito sea el Señor. Y de uno que había sido arrebatado y que no lo encontraron por ningún momento y que también estaba presente. Ciertamente la palabra del Señor dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y aunque uno pase por ese momento tan trágico, tan triste como es la muerte, Dios sigue viendo a sus hijos vivos. Y esta es una esperanza preciosa. Así que ven aquellos 2 hombres, amados hermanos, hombres que ciertamente fueron personajes grandes en la historia de Israel. Usted puede hoy preguntar, inclusive se va allá al Medio Oriente y preguntar ¿quién es Moisés? Le van a hablar mucho de quién es Moisés y le van a decir claramente lo que fue y lo que es para esa nación y hasta dónde ellos lo honran. Si decimos de este hombre también llamado Elías, amados hermanos, también es un hombre que fue un hombre de Dios usado por Dios, un profeta maravilloso usado por el Señor.
Un hombre que algunos lo han catalogado a través de la historia como ese hombre de fuego. Ese hombre que solamente oraba y Dios le respondía siempre a través de fuego. Es decir, hay dos personajes tan importantes y tan trascendentales en la historia del pueblo de Israel. Cuando Pedro, Juan y Jacobo ven aquella transfiguración donde ven a Jesucristo que cambia su rostro, cambia sus vestiduras son puras, son blancas, es decir, hay una gloria sobre el Señor Jesucristo, pero hay algo que les llama la atención a aquellos tres hombres, y precisamente no es la gloria primeramente que Jesucristo tiene, sino la de aquellos dos hombres. Ellos tienen un entendimiento de quiénes son aquellos dos hombres, pero todavía no conocen bien quién es Jesús. Ellos pueden decir mucho acerca de Moisés y acerca de Elías, pero todavía no conocen quién es Jesús. Ellos pueden hablar y tener teología muy clara, definida, y conocimiento de todo lo que hicieron aquellos hombres, Moisés y Elías, pero todavía no conocen quién es ese hombre que ellos lo están siguiendo y que su nombre es Jesús. Esto es maravilloso, amados hermanos, porque a nosotros nos puede acontecer que podemos conocer de muchos temas, podemos conocer de muchos personajes bíblicos, podemos conocer de muchos pastores, de muchos líderes a través de la historia, pero no conocemos al personaje principal de la palabra de Dios, Jesús. Y es el más importante, amado hermano. Es el más importante. Ustedes pueden decirle tal vez a una anciana que nunca pudo leer o escuchó mucho acerca de la palabra del Señor, pero que en algún momento se convirtió y tuvo ese encuentro con Jesús. Tal vez no le pueden decir, no puede arrojar datos, fechas de historia, pero puede decirle: yo conocí a Jesús porque Jesús me transformó. Eso es diferente. Porque se trata de un encuentro, de un contacto, de un crecimiento con Él. Yo conozco a Jesús, Jesús me conoce a mí. Este es el Evangelio, amado hermano. Pero como todo en la naturaleza del hombre, siempre quiere idolatrar. Aquí es donde ellos se equivocan en esta experiencia, y leamos un poco qué es lo que ellos quieren hacer. Después que vieron a aquellos dos hombres junto con Jesús, escuchen la idea de estos hombres. En el verso 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, ya ellos se fueron, solo está Jesús. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos, ¿qué cosa? 3 enramadas. ¿Para quiénes? Una para Moisés, una para Elías. Primero le dijeron: una para ti, una para Moisés, una para Elías. Y dice la Escritura: no sabiendo lo que decía. Aleluya. Es decir, lo que él sale de su corazón es ese corazón que está acostumbrado a levantar ídolos de personajes. Porque cuando dice hagamos una enramada, lo que está diciendo ahí, según el texto, es levantemos 3 tabernáculos, 3 tiendas para adorar. Pero eso era algo totalmente ilógico. Por eso la Escritura dice: él no sabe qué está diciendo. Él ve a aquellos hombres y la palabra del Señor dice específicamente que lo que está diciendo él no lo entiende. Se dejó impresionar por todo aquello. Por eso es que después tiene que aparecer la nube y poner en orden los pensamientos de Pedro y de sus 2 condiscípulos. Y amados hermanos, aquí muestra una tendencia de que los hombres muchas veces pierden de vista a Jesús y empiezan a seguir otros hombres. Jesús
Jesús ahí, Moisés aquí, Elías aquí, aunque no dice el orden, pero hay una pérdida de sentido de quién les había llamado. A Pedro, a Juan y a Jacobo no los llamó Elías ni Moisés. Amén, amén. El que lo llamó fue Jesús. El que miró a Pedro allá cuando estaba pescando y le dijo: Pedro, ven y sígueme, fue el Señor Jesucristo. El que miró a Jacobo y a Juan y les dijo: sígueme, fue el Señor Jesucristo. Pero hay momentos, amado hermano, que la gente pierde de vista esta visión. No te llama un hombre, no te llama un líder espiritual, no te llama una denominación, a ti no te llama un movimiento. Quien te está llamando es el mismo Señor Jesucristo. Y la gente empieza a hacer divisiones. Pero a ustedes no les está llamando. El Señor nos reunimos aquí todos para adorar un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre del Señor Jesucristo. Y ante Él es que nosotros somos responsables. Pero ellos lo olvidan, amado hermano. ¿Quién era el que iba a sostener a Pedro? No era Moisés. Moisés se había ido ya. No era Elías. Elías ya se había oído. El único que estaba ahí para sostener a aquellos tres hombres que estaban presenciando aquello era Jesucristo. Pero muchas veces la gente le gusta seguir a hombres, le gusta escuchar lo que dicen los hombres. Por eso ya estamos en un tiempo, amado hermano, de que se da esta parte de las redes sociales que llamamos ahora o llaman de influencer. Y entre ellos hay pastores, hay líderes hablando de lo religioso. Y hay algún otro cristiano que prende una cámara y la gente empieza a verlo, y la gente empieza a escucharlo, y la gente empieza a comentar de ellos, y la gente empieza a hablar de ellos, y en algún momento pierden el sentido de quién es que les llamó y empiezan hasta a parecerse a ellos. ¿Su nombre? Gloria. Siguiendo las formas que ellos dicen las cosas, siguiendo las prácticas que ellos hacen. Si ellos dicen no, es no. Si ellos dicen sí, es sí. Pero ni siquiera se ponen a pensar y a discernir si lo que dicen está escrito en la palabra de Dios. Este es un grave problema, amados hermanos, porque en este tiempo estamos en el tiempo de la inteligencia artificial. Y muchas veces lo hemos dicho aquí. Ya uno ni siquiera sabe qué es verdad y qué es mentira. El enemigo, amado hermano, se ha inventado y se está normalizando que copia absolutamente todo lo que es verdad y lo trata de acercar tanto a la verdad que ya ni siquiera se nota. Ni siquiera se nota. Y ahí es donde todo hijo de Dios debe aprender a abrir sus oídos y escuchar la voz de su maestro. Ahí es, amado hermano. Porque si no nos vamos a desviar. Un problema serio con lo que están haciendo estos apóstoles es que quieren escuchar a Moisés. Ellos pasaron mucho tiempo escuchando a Moisés. Desde que los saca de Egipto y los lleva por aquella travesía en el desierto, pasan escuchando a Moisés. Viven con Moisés. Ven la gloria que Dios derrama a través de Moisés. Ven cómo los pueden sacar de una esclavitud física. El problema ¿cuál es? Que si siguen escuchando a Moisés, no van a salir de la esclavitud espiritual en que ellos se encuentran. Pueden seguirlo escuchando si quieren. Es más, usted escoge a quien quiere, pero solo hay uno que puede sacarle de la esclavitud espiritual. Usted decide a quién escucha. Usted
decídalo. Por eso es un grave problema que el apóstol Pablo lo aborda en la carta de los Corintios, en la segunda carta, donde dice que hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, todavía tienen un velo, siguen escuchando la ley que Moisés pronunció, pero no han entendido que ahora ya vino uno mayor que Moisés y que no solamente le muestra la ley, sino que una ley del Espíritu, y le saca de la esclavitud. Gloria a Dios. Aquellos que les gusta escuchar a Moisés, ciertamente, amado hermano, hay muchos también que tal vez no se relacionan y dicen, no, yo no escucho a Moisés. Pero una persona que podemos relacionarla, que escucha a Moisés, es una persona que le gusta siempre regirse por leyes. Le gusta siempre estar cumpliendo leyes. Le gustan los ritos externos. Le gusta todo lo que es la parafernalia, perdónenme la expresión, de lo que es la religión. Pero lamentablemente le gusta todo esto, sentirse. Es más, cuando ponen un video de prohibido esto, es pecado esto, inmediatamente le atrae y de alguna manera lo asimila. Cuando se dice es pecado esto, es pecado lo otro, es pecado aquello, inmediatamente entra y hay una conexión. Sin darse cuenta, empieza a practicar prohibiciones que ni siquiera están en la palabra. Y le llaman malo a todo. ¡Santo! Y le llaman malo a todo. ¿A su nombre? Y yo sé que hay algunos que me van a escuchar hasta cierto punto y después van a cerrar sus oídos y ya no van a seguir escuchando y después van a abrirlos a otro punto. ¡Vámonos! Porque así somos. Muchas veces solamente queremos escuchar lo que nos gusta. Detengan las piedras antes de que me las arrojen y esperemos terminar. Y así hay personas, amados hermanos, y hay entre el pueblo a quienes les gustaría revivir a Moisés y tenerlo aquí presente y que haga milagros. Amén. A su nombre. Pero ¿por qué vamos a revivir a Moisés si solamente hay uno que murió y resucitó? Eso es como tener aquel teléfono que medía no sé cuántas pulgadas, que pesaba no sé cuántos kilos y ahora va a un iPhone no sé por qué número y usted quiera tener aquel teléfono y teniendo otro que ya lo superó hace miles de tiempo. Así hay mucha gente que quiere revivir a Moisés, quiere seguir a Moisés, quiere tener un libertador como Moisés, pero si ya el libertador ya está presente entre nosotros, ¿para qué queremos a alguien más? Denle la alabanza, denle todo. Por eso había un problema con escuchar a Moisés. Ya había hombres escuchando a Moisés, pero eran hombres que solamente aparentaban ser religiosos, pero en su corazón estaban vacíos. Por eso es necesario que nosotros cuidemos a quienes escuchamos, porque lo que escuchamos y entre en nuestro corazón va a producir un efecto y eso va a provocar en mi vida que camine, vista y tome decisiones de ciertas formas. Por eso es muy importante, y una de las ventanas que dice o que dicen que entra al corazón o por donde entran las cosas son los ojos y los oídos. Así que hay que tener cuidado, amado hermano, a quienes nosotros escuchamos. Otros podrían decir, y me refiero tal vez a estos dos otros, y Pedro estaba tal vez maravillado, probablemente, esto no lo dice la Biblia, pero lo estamos diciendo con una probabilidad, por Moisés. Habían dos hombres que conocían bien a Elías, como eran Juan y Jacobo. Ellos sí lo conocían a la perfección. Ellos sabían que Elías había tenido un ministerio poderoso, de fuego, de presencia, de unción. Si había alguien espiritual para ellos, era Elías. ¿Por qué les digo
esto? Porque en algún momento Juan y Jacobo, cuando una aldea no los recibe, ellos le dicen al maestro: maestro, ¿quieres que hagamos descender fuego para que consuma la aldea? Ellos sabían quién era Elías, se identificaban con Elías. Es que yo quiero ser un hombre, una mujer de fuego. Amigo. Pero cuidado. Cuidado. A aquellos hombres les gustaba hacer descender el fuego. Cuando se les hablaba de fuego, de unción, de milagros, de prodigios, abrían sus oídos. Estaban atentos. Ahora sí está fluyendo. Pero había otros momentos donde no les gustaba lo que querían. A su nombre. Porque cuando el Señor Jesucristo les dijo: ustedes no conocen de qué espíritu sois, ellos estaban pendientes de todo eso, pero no estaban pendientes de oír las palabras del Maestro, con qué espíritu las decía. Es algo diferente. A su nombre. Aquel, sin lugar a dudas, Elías era un hombre que cualquiera lo podía seguir. Era uno profeta de profetas, y a los que les gustaba escuchar la profecía. Es más, algunos dicen que venía mucho tiempo donde ya no había profetas, hasta levantarse Juan el Bautista. Y cómo no seguir a un hombre que Dios le hablaba y que podía dar una profecía y que se podía cumplir. Cómo no escuchar a aquel hombre que en su boca tenía la palabra de Dios. El problema, ¿cuál era? Que él la tuvo hasta cierto momento. Ahora la profecía ya no estaba siendo ministrada o operada en aquel hombre llamado Elías. Él ya no estaba. Ahora la palabra de verdad, el evangelio eterno, estaba en la boca del Señor Jesucristo. Es más, él era el verbo encarnado, la palabra de vida y la palabra de verdad. Por eso él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero hay una tendencia, amados hermanos, que hay muchas personas que les gusta ese movimiento profético. Y no tenemos nada en contra de eso. Es parte de lo que Dios ha dado. El problema es cuando solo quieren oír una profecía. Ese es el problema. Si la persona no entra en un éxtasis, habla en lenguas, no, así yo no lo escucho. Tiene que entrar en un éxtasis, tiene que entrar en moveres, y sí abro los oídos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alábalo. Así que cuidado, amados hermanos, porque hoy en día han salido muchos por ahí que andan con el Dios me dijo para todos lados. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Digo, y no es que Dios no hable. Yo les podría decir 2 veces a mí el Señor me ha hablado audiblemente. Uno dice el Señor, pero también tengo la duda que si fue un ángel, porque podría ser uno. Pero uno dice, Dios habla audiblemente y habla como en ningún tiempo. Dios no es Dios de muertos, y Él permanece por siempre. Y Él va a seguir hablando. Él va a seguir hablando. Más en este tiempo, por la administración de su Santo Espíritu, va a seguir hablando. El mover de los ángeles continúa completamente.
La voz del Señor está más clara que nunca ahora para los hijos del Señor. Inclusive le puede hablar a hombres que están en pecado y les puede sacar de aquel lugar donde están y trasladarlos al reino de su vida. Eso lo puede hacer. Y sigue hablando. ¿Cuál es el problema? Que abusamos y malinterpretamos. ¿Qué están haciendo los discípulos? Una malinterpretación de aquella experiencia. Tienen la experiencia y ellos la interpretan como que hay que hacer enramadas. Un momento, ¿quién les dijo a ustedes que esa experiencia era para levantar enramadas y adorar a esos hombres? ¿Quién les dijo eso? Nadie. Pero ellos interpretaron. Y este es nuestro problema, porque nosotros cuando solamente estamos acostumbrados a oír de una sola forma y olvidar que el Espíritu Santo tiene una multiforma, una gracia, una maravilla, que sí, que no está en un molde, que Él puede hablar a través de quien Él le place como a Él le place. Ahora bien, ciertamente Él tiene una forma muy clara con cada uno de cómo hablar. Nadie está diciendo lo contrario. Pero ¿cuál es el problema? Dios me dijo. ¿Acaso en el tiempo de Elías no había 850 profetas falsos? Y yo creo que en este tiempo, amados hermanos, no hay 850 profetas falsos. El número se nos fue. Por las redes, por la radio, por el camino, por donde sea. Entonces, más que nunca debemos tener la mentalidad de Josafat, escuchar, abrir bien sus oídos. A Josafat trajeron profetas delante de él. Él estaba sentado delante de él y había un montón de profetas ahí profetizando: vayan a la guerra, vayan a la guerra, Dios va a estar con ustedes, Dios va a estar con ustedes. Pasaba el otro y les decía: Dios les va a bendecir. Pasaba el otro y les decía: Dios les va a dar la victoria. Pero Josafat sentado ahí dijo: ¿acaso no hay un profeta de Dios aquí que con su Él sabía que aquellos estaban haciendo un show, porque había aprendido a escuchar la voz. Uno sabe, amado hermano, cuando el oído está ejercitado para escuchar. Y como dice Job, parafraseando aquel versículo, que así como el paladar prueba la comida, así el oído gusta o prueba las palabras. Así, amados hermanos. Así que cuidado, porque con el que Dios me dijo, y llega la persona y me dice: Dios me dijo que te dijera y que tú hicieras. Es muy peligroso. Hubo un momento, amados hermanos, donde durante el noviazgo las profecías en cuanto a mi matrimonio no faltaron, de todos los colores. Si había personas que estaban en oposición, venían lo contrario. Si había personas que estaban de acuerdo, venían bendiciones. Imagínense usted, de repente un día: no te cases. Y de repente otro día: sí, cásate, no te cases. ¿Por qué hago? Gloria a Dios. Por eso uno debe aprender a escuchar. Tenemos un Dios personal, ¿verdad que sí? Pero si uno empieza a decir: es que ese hermano es usado, es así, el fuego desciende cuando ese hermano es usado, cuando esa hermana es usada, entonces yo voy a prestar mi oído, todo lo que diga va a ser cierto. Cuidado. Cuidado. Porque la palabra de Dios nos dice: escucha la profecía, pero luego ve
si es de Dios. Por eso estamos totalmente en desacuerdo, amado hermano, cuando alguien habla en profecía y uno no se la acepta y se enoja. ¿Por qué se enoja? A su nombre. Gloria. Así que cuidado, pero esto va porque uno le gusta escuchar eso. Si uno fuera selectivo en cuanto al discernimiento que el Espíritu le da, uno escuchamos a todos, pero solamente hay cosas que vienen con el tinte, el olor, el sabor de la palabra de Dios. Así que yo sé que el Señor quiere que nosotros maduremos. Porque no podemos ser, amados hermanos, como los de afuera, que solamente escuchan lo que les gusta. ¿Qué hacen allá afuera? Cuando un cristiano empieza a hablar de la palabra de Dios, no, eso no me gusta. Pero empiezan a hablar de fútbol, empiezan a hablar de qué vamos a hacer este fin de semana en el Bata. Eso sí me gusta. ¿Cuál es la fiesta para el otro fin de semana? ¿Qué hay para este fin de mes? ¿Dónde nos vamos a ir en diciembre? Ahora, no es malo que hablen de eso, siempre que lo hagan sanamente. Y peor aún, aquellos que están sumergidos en el pecado no van a querer escuchar que eso es malo. Sí, amén. Así es. Gloria a Dios. No van a querer escuchar eso. Entonces escuche lo que dice Timoteo. Vamos a la carta de Timoteo. Dejemos ahí tranquilos a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y vamos a la carta de Timoteo. En la segunda carta, 4, versos 1 al 4. Habla de los últimos tiempos. Amén. Dice así: te encarezco, segunda carta de Timoteo 4, del 1 en adelante, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que hices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que hacer esto? Predicar la palabra. Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Quiere decir que habrá un tiempo donde la gente va a buscar recibir algo de Dios, pero solo va a amontonarse para sí maestros que les gusta que les hablen de los que ellos quieren. Hoy en día estamos pasando por un fenómeno. Hay iglesias donde hay homosexuales y los dejan así. No hay problema con los homosexuales cuando vengan a Cristo. El problema es que se queden así como están, porque Cristo tiene una vida y una mejor vida para ellos, transformado conforme a la naturaleza que Él les dio. No hay problema con Él. La iglesia les recibe, pero hay que hablarles a ellos con el amor que se merecen y el respeto de que van por un camino a la perdición y que sus vidas se van destruyendo. Pero hoy en día se han levantado hombres igual a ellos. Hay personas que les gusta estar escuchando mentiras porque son mentirosos. Aleluya. Sí, amén. Amén. Le gusta, hay gente que le gusta que le digan que te va a ir bien siendo pecadores. ¿Cómo le vamos a decir a una persona, amado hermano, que está en un vicio, que está atado en la drogadicción, que ya está atado en el adulterio, que está atado, amado hermano, por el engaño, la mentira? ¿Cómo le vamos a decir que le va a ir bien? Eso está destruyendo su vida.
No podemos decirle, es decir, un doctor que sabe que uno tiene cáncer es de condenarlo y de mandarlo a un juicio y que lo encierran de por vida. Si uno teniendo cáncer le dice que no tiene nada, ¿usted qué haría? Gracias, doctor, porque me dijo que no tenía nada y ya le quedan 2 días de vida. Eso es terrible. Pero hay personas que les gusta escuchar eso. No me digan nada malo. No. Pero es necesario, amado hermano, es necesario. Hay algunos que les gusta que le hablen de la misericordia del Señor, pero no del juicio que Dios tiene para aquellos que dan de espalda. A algunos les gusta que les aplaudan lo que hacen bien y es bueno hacerlo, pero no les gusta que se les corrija. A uno los oídos cuando dicen bien hecho. Así se hace. Amén. ¡Qué siervo, qué sierva! Santo. Y así son los padres con los hijos. Los buenos padres afirman, validan a sus hijos diciéndole: qué bien, hijo, lo hiciste, qué bien, así vamos, síguelo. Pero en algún momento le dicen: saliste mal en los estudios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amén. Así es, gloria a Dios. Y así hay hermanos en la iglesia que apenas se les llama para la corrección. Como dicen los niños, ¿sabían? Creo que los niños decían. Eso no. Amén. Gloria a Dios. Ese es el problema. Que el espíritu del mundo muchas veces gobierna en hermanos y hermanas que deberían ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios, que abre los oídos para escuchar. Por eso, amado hermano, si a alguien debemos escuchar, es a uno, a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es maravilloso que Dios siempre respalda a los suyos. Y 2 veces habló el Señor. Una cuando estaba con Juan, y Juan era el hombre que estaba bautizando, y en aquel momento se abrió los cielos, y usted conoce la historia, y el Señor mismo, o Dios mismo, Dios Padre, dijo: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Esa misma complacencia es la que debemos tener nosotros en Cristo Jesús, Amén, amén. en sus palabras, en quién es Él. Por eso cuando aquellos estaban haciendo aquella locura: vamos a levantar 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No, un momento, este está completamente loco, aquí hay que poner el orden como es. Llega la nube, entran en temor, ¿qué es lo que va a pasar? Que acabamos de decir, pero se escucha una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo. A Él, solamente a Él oír, porque es mi Hijo amado. Por eso nosotros decimos enfáticamente, amado hermano, que nadie, absolutamente nadie, te va a dar la salvación. Amén. Ninguna religión te va a salvar. Ningún sacerdote y ningún pastor te va a salvar. Nadie, ni María ni ningún santo, absolutamente nadie. Pedro lo entendería mucho tiempo después, cuando él mismo dijo: no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Un día yo me equivoqué y creí que era aquel, y creí que era aquel, y que también. No, un día yo estaba equivocado, pero me he dado cuenta que el único que después que resucitó me vino a buscar no fue Elías, no fue Moisés. Cuando yo le negué, el único que me vino a extender la misericordia fue el Señor Jesucristo. El único que a mí me llamó y me dijo: ven, Pedro, come conmigo, fue el Señor Jesucristo.
Y él entendió que solamente Jesús había que oír. Porque las palabras de Jesús son vida Santo. eterna. Gloria a Dios. Son paz. Hay descanso. Amén. Hay confianza. Hay esperanza. Cuando escuchas todas las cosas negativas que el enemigo te quiere poner, que ya no puedes, que eres mal, que te sientes con una autoestima bajo, que ya no sé si voy a llegar, hay una palabra del Señor, que Jesucristo, que te dice: tranquilo, porque tú eres una oveja mía y la que está en mi mano no puede ser arrebatada. Esta es mi palabra trae vida. La palabra de Cristo siempre te va a motivar para seguir perseverando. Sus palabras son lo que necesitamos para poder seguir caminando con fe, a paso firme hacia donde Él nos está llamando. Son sus palabras. Son sus palabras Sí, amén. que edifican, que traen consuelo, que exhortan, pero con amor. Debe a Pedro, después de haberlo negado: Pedro, ¿me amas? Probablemente Elías no le hubiera hecho eso. ¿Será que hubiera hecho descender fuego del cielo? De no me sirve. ¿Qué hubiera hecho Moisés? Pero el Señor Jesucristo le dice: ¿me amas? Te voy a dar una oportunidad, paciente a mis corderos. Hay un ministerio para ti. Me negaste y todo, pero hay un ministerio para ti. Esa es la palabra de Cristo. Esa es la palabra del Señor. Así que si hay alguien, amado hermano, voy cerrando, que en nuestro corazón debe abrirse para escuchar, es el Señor Jesucristo. Cuando usted se pare a escuchar a alguien que tiene algo de parte de Dios, abra bien los oídos y diga al Espíritu Santo: ¿están tus palabras ahí? ¿Están o no? Porque las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen a Él. A Él, no al pastor, ni al líder, ni a la ley. A Él. Su nombre. Póngase de pie en esta preciosa mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Hemos hablado tu palabra, Señor, y eres tú quien ha puesto en los corazones, mi Dios, lo que tú quieres hacer en cada vida. Eres tú, Señor, el que abre los oídos para que se pueda, Dios mío, escuchar tu voz. Eres tú que sanaste a aquellos sordos, Señor. Y con un milagro, Padre, pudieron escuchar tu voz. Muchos de nosotros, padres, estábamos muertos, Señor, en delitos y pecados, con un corazón duro, con un corazón, Padre, de espaldas a ti, Señor. Pero te plació abrir nuestros oídos, Señor, y empezar a oír tu voz con amor. Escuchamos oír, Señor, que nos amaste, Padre. Empezamos a escuchar de tu gracia, de tu bondad. Gracias por este pueblo, Señor, y capacita a este pueblo, Señor, para que no sea desviado por cualquier viento de doctrina, Señor, sino que pueda tener discernimiento, Señor, para poder probar tus palabras. Espíritu Santo de Dios, que haya la humildad, Señor, para reconocer, Padre, aquellos que están hablando, Señor, y tienen tus palabras, Padre. Que haya humildad para reconocer dónde estás, que muchas veces puedes estar en un niño, Señor.
así como también en un adulto. Espíritu Santo de Dios, gracias por esta mañana, Señor. Abre los oídos, Señor. Abre el entendimiento, Padre. Abre los ojos, Señor. Y que podamos escuchar esa voz tan preciosa de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y te damos toda la alabanza, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús.